Nuestro texto para esta mañana de nuevo es Juan capítulo 4 y quiero leer los versículos 20 al 24, una plática maravillosa entre la mujer de Samaria y nuestro Señor, involucrando el tema de la adoración. Ella habla en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, como hemos señalado en nuestros estudios pasados del tema de la adoración, este pasaje nos abre a quizás la enseñanza más grande del Nuevo Testamento acerca del tema. En una forma u otra, el término adoración aparece 10 veces en esos versículos breves. Y es muy esencial entender los matices, las interpretaciones, los significados de sus usos en este pasaje. No solo porque está en la palabra de Dios, lo cual debe ser razón suficiente, no solo porque es hablado por nuestro Señor, lo cual también debería ser suficiente, sino porque creo que se enfoca en un problema muy serio en la iglesia en la actualidad. Como he tratado de señalarles y a otros recientemente conforme he estado viajando, realmente creo que en la iglesia de Jesucristo en la actualidad hay una ausencia de la centralidad dada al asunto de la adoración. La iglesia no se enfoca a sí misma en la adoración como tal en tantos casos. Y Tozer, de una generación pasada, dijo, la adoración es la joya ausente en la iglesia evangélica. Y si eso fue verdad en su época, es igualmente o incluso más verdad en nuestra época. Conforme he compartido el pensamiento de que no sabemos cómo adorar en el siglo XX, en la iglesia en Estados Unidos con otros, con quienes he pasado tiempo en las últimas 2 semanas, ha sido maravillosamente confirmador oír su afirmación de que ellos también están de acuerdo. Entonces estamos llamando a nuestra iglesia y llamando al pueblo de Dios a un compromiso apropiado con la adoración. Y al hacer eso hemos escogido esto como un texto básico, pero si usted recuerda en dónde comenzamos nuestro estudio, cubrimos toda la Escritura para tratar de señalar cómo de manera tan común la adoración se presenta en la palabra de Dios. Todo puede ser resumido, creo, por las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 4, versículo 10, en donde dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo llama al hombre a adorar. Vimos en Romanos capítulo 1 que la definición básica de un incrédulo, un pagano, de una persona no regenerada, una persona impía, es que es uno que se rehúsa a adorar a Dios. También vimos en Filipenses 3:3 que la definición básica de un cristiano es uno que adora a Dios. Entonces, la adoración es el punto. Vivimos en un mundo de gente que no adora a Dios. Y nosotros los que conocemos a Jesucristo somos los verdaderos adoradores. Y dice el versículo 23, el Padre tales busca. Entonces, la adoración es en realidad la meta de la redención. La adoración no es algún tipo de objetivo marginal, es el propósito mismo del acto redentor de Dios en Cristo. Dios estaba trayendo a los hombres de no ser adoradores a que sean adoradores verdaderos. Y entonces nosotros que somos redimidos somos los adoradores verdaderos. ¿Qué tan verdaderamente debe ser que adoremos? Sin embargo, nos hemos perdido tanto del significado de la adoración real y por eso hemos estado compartiendo estos días del tema de la adoración. Ahora, el primer punto que quisimos ver en el texto fue de la importancia de la adoración, la importancia de la adoración. Y vimos eso en el versículo 23. El Padre busca adoradores verdaderos. Eso lo hace importante y eso lo hace más importante mi existencia humana
adorar a Dios y cubrimos todo tipo de información bíblica para tener una percepción clara de cuán realmente importante la adoración es. Es mandada de nosotros. Vimos eso. Es el tema de la historia redentora de la eternidad a la eternidad. El destino de todo ser humano está relacionado con la adoración. La Escritura está cargada de referencias a la adoración. Estamos convencidos de su importancia absoluta. De hecho, si usted lee el capítulo 66 de Isaías y el versículo 23, eso cierra esa gran profecía. Usted descubrirá que todo se resuelve a sí mismo en una comunidad adoradora. Dice ahí, en el cielo nuevo y la tierra nueva, todos adorarán a Dios. Y allí es a donde va la historia. Comenzó de esa manera cuando Dios creó al hombre para adorarlo, el hombre cayó, y el proceso de recuperación para ganar un remanente de la sociedad humana, quien por toda la eternidad, junto con los ángeles santos, adorarán a Dios, comenzó. Y nosotros leemos en Hebreos 10, claro que el Señor Jesucristo nos ha redimido, y al redimirnos ha abierto un camino de acceso mediante el cual podemos entrar en la presencia de Dios para adorarlo. Debemos acercarnos confiadamente y adorar. ¿A quién adoramos? La adoración, como puede ver, en sí misma no es suficiente. Por importante que sea, no es suficiente solo adorar. El objeto de la adoración debe ser claramente entendido. Hay personas por todo el mundo, y lo ha habido a lo largo de la historia humana, que adora, pero no adora el objeto correcto. Y conforme vimos estos versículos, fuimos instruidos de manera muy clara en que solo hay un objeto de adoración. De manera repetida dice, adoren al Padre, adoren al Padre, adoran al Padre, adórenlo. Y después dice en el versículo 24, Dios es Espíritu. Al que debemos adorar entonces es definido para nosotros en dos términos, Espíritu y Padre. Espíritu habla de su naturaleza esencial. Es un espíritu en términos de su naturaleza esencial. Padre habla de su relación esencial. Y entraremos en eso en una ocasión futura, pero para esta mañana quiero hablar un poco acerca de adorar a Dios como espíritu. El catecismo más corto, algunos de ustedes recordarán, si este catecismo lo conocieron cuando eran jóvenes, dice, Dios es un espíritu infinito, eterno e incambiable en su ser. Y la Biblia nos enseña que Dios es un espíritu. Dios no es una persona en el sentido de ser una persona como nosotros, confinados a un lugar o confinados a una forma. Dios no tiene forma como la conocemos, una forma corporal, humana, física, limitada. Dios es un espíritu eterno, omnipresente. Él no está confinado a ningún lugar o a ningún tiempo, de tal manera que todos los dioses de las naciones en las que representan a la deidad como una roca o una imagen tallada o algo hecho de plata u oro o un árbol o un río o una montaña, una estrella o la luna o el sol, no es Dios, porque Dios no está limitado o confinado a ninguno de sus elementos creados. Dios es espíritu. Y amados, esa es la base de todo el entendimiento de la adoración. Lo que nos dice es que si Dios es un espíritu y está en todos lados, en todo momento, entonces debemos adorarlo en todo lugar y en todo momento. ¿Entiende usted eso? No podemos permitirnos el percibir a Dios como un ser que mora en un edificio, a quien venimos a adorar el domingo y solo el domingo. Dios es un ser espiritual que no debe ser confinado, conformado a ninguna imagen. De hecho, ese fue el primer mandamiento que vimos. Ninguna imagen tallada, ninguna semejanza de Dios. Él debe ser percibido como espíritu. Ahora, dice usted, bueno, John, ¿qué hay acerca del templo? ¿Qué hay acerca del lugar santísimo, en donde la gloria Shekinah moraba entre las alas de los querubines? ¿Acaso eso no está diciendo que Dios vivía en el templo y Dios vivía en el tabernáculo y no era llamada la casa de Dios? Bueno, en un sentido muy único, la presencia de Dios estaba ahí, eso es verdad, pero no en un sentido limitante. Él estaba en todos lados, como también Él estaba ahí, pero Él estaba ahí de manera única, y le voy a mostrar por qué. El templo y el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, y todas esas cosas son símbolos. Todo el sistema ceremonial es simbólico. Era un símbolo
para hablar de una realidad más grande. Estaba ahí para que los hombres pudieran percibir a Dios en el símbolo, no como el fin, sino como el inicio de su percepción. Por ejemplo, venimos a la mesa del Señor y decimos que el Señor está presente con su pueblo en su mesa. Y decimos que conforme participamos de la copa es la sangre de Cristo con quien tenemos comunión, conforme participamos del pan es la carne de Cristo con lo cual tenemos comunión. Y hay un sentido real en el que sus símbolos son elementos que nos acercan a la adoración. Pero el propósito de ellos no debe ser el principio y el fin de la adoración, sino el estímulo de una vida de adoración, de tal manera que vemos más allá del símbolo a la realidad del Dios viviente. A la realidad del Dios viviente. Quizás podemos ilustrar esto claramente a partir de Hechos, capítulo 7. Esteban está predicando un gran sermón aquí, en el cual él recita mucha de la historia del pueblo de Dios. Y él llega en el versículo 46 a una explicación de la casa que fue construida para Dios. Y él dice en el versículo 47, mas Salomón le edificó casa a Dios. Ahora, el hecho de que Salomón le construyó a Dios un gran templo no significó que Dios estaba confinado a ese templo, así como usted y yo podríamos estar confinados a una casa, porque el versículo 48 dice que solo porque había un templo y por maravilloso y fabuloso que eso fue, el Altísimo no habita en templos hechos de manos. De hecho, el versículo 49, ahí el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Y qué casa podrías construir para contener ese tipo de Dios? ¿En dónde puede usted colocar un lugar para ese tipo de Dios para que se siente y descanse? Él es demasiado vasto, demasiado infinito para ser contenido en alguna casa. De hecho, Él hizo todo y Él llena todo. Ahora, solo un judío ignorante habría percibido que Dios estaba limitado al templo. Un judío que entendía sabía que solo eso era un símbolo en medio del pueblo, como un recordatorio de la presencia eterna del Dios eterno omnipresente. De hecho, ellos supieron desde el comienzo mismo, ¿no es cierto? En Deuteronomio 6, cuando se les dijo esa verdad elemental de toda su religión, Jehová nuestro Dios uno es, y después Dios les dijo, vas a decir eso y hablar de eso cuando te sientes, cuando te pares, cuando te acuestes, cuando andes por el camino. En otras palabras, no importa en dónde estés o lo que hagas, tienes que estar consciente y pensando en el Dios único, santo, eternamente viviente. El templo solo un recordatorio. El sistema sacrificial, el sistema ceremonial, solo era un estímulo de la conciencia para hacer que su corazón se volviera hacia el Dios vivo y verdadero, para que a partir de ese símbolo hubiera una realidad de compromiso en su vida con adorar a Dios. Nunca tuvo la intención de ser el fin, sino solo el medio. En el capítulo 17 de Hechos, conforme Pablo le habla a los filósofos en Atenas, en el versículo 24, él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres. En otras palabras, no lo puedes contener, no lo puedes limitar. Él es Espíritu, el Dios, quien se extiende a lo largo de todo el tiempo y todo el espacio y todo el infinito y toda la eternidad. Y por lo tanto, debe ser adorado en todo momento y en todo lugar por toda persona. Los asirios llamaban al Dios de Israel el Dios de los montes y reflejaba su propia perspectiva idólatra porque sus dioses eran los dioses de los valles. Habían construido jardines para sus dioses en los valles y pensaban que sus dioses estaban confinados en sus jardines y entonces sus dioses eran los dioses de los valles y los dioses de Israel eran los dioses o el Dios de los montes. Pero eso refleja una perspectiva pagana. Y pudo haber sido que incluso los samaritanos estaban un poco confundidos acerca de eso porque aislaron la adoración al monte Gerizim pensando que quizás ahí es donde Dios estaba, pero Dios es un espíritu y Él siempre quiso ser adorado en la plenitud de su presencia espiritual. En Jeremías capítulo 7, conforme Jeremías le habla a ese pueblo pecaminoso, el Señor le da
un mensaje y está en el capítulo 7, versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, él dice, quiten eso. Eso no era lo que yo estaba buscando. Eso solo fue un símbolo de la realidad. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Dios dice, no es eso en y por sí mismo. Eso solo fue un símbolo para hacerle recordar mi presencia. Un recordatorio visible. Pero en el nuevo pacto, en la maduración del nuevo pacto, incluso eso es hecho a un lado. Y encontramos en Juan 4, versículo 21, el Señor Jesús está diciendo algo muy importante. Él dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte en Jerusalén adoraréis al Padre. En el nuevo pacto fue el final de los símbolos ceremoniales. Fue el fin del símbolo del templo. Fue el fin de esa identificación física. Y el nuevo templo se volvió el creyente en quien el Espíritu viviente de Dios moraba. Y ese Espíritu de Dios se volvió el estimulador de la adoración verdadera. Ya no un símbolo externo, sino una realidad interna. Y nosotros, el nuevo pacto, poseyendo el Espíritu de Dios y estando juntos el templo viviente en el que mora el Espíritu de Dios, encontramos internamente el estímulo para la adoración verdadera que ellos encontraban externamente conforme acampaban alrededor del tabernáculo. Entonces Dios debe ser adorado como un Espíritu viviente, en cualquier lugar, en todo momento y en todo lugar, por toda persona. Entonces, cuando decimos que la característica básica de la vida cristiana es una vida adoradora, eso es exactamente lo que queremos decir. La adoración es la médula. Nosotros somos los que adoramos a Dios, dice Pablo. Y nos regocijamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Somos los adoradores verdaderos. Ahora, si vamos a adorar a Dios como Espíritu, y quiero estar aquí por un tiempo en otro aspecto, si vamos a adorar a Dios como Espíritu, entonces debemos definir su naturaleza para comenzar. Podemos decir, bueno, yo adoro a Dios y creo que Dios es bueno, veamos lo que Él es, una especie de hombre amable que está ahí arriba y Él simplemente es como esto o aquello, y además alguien más podrá decir, bueno, no creo que en cierta manera es un filósofo benigno. Alguien más podrá decir, bueno, yo creo que en cierta manera es Dios esto, y usted podrá inventar la forma que quisiera, y entonces es importante que adoremos al Dios que es Espíritu en términos de cómo Él se ha revelado en la Escritura, y creo que podemos resumirlo en una palabra. Y creo que esa es la palabra que mejor resume la naturaleza de Dios. Él es santo, Él es santo. Y para que Dios sea adorado, debe ser adorado como santo. Esa es su diferencia única. Él es totalmente diferente de la criatura humana. Él es santo, sin falla, sin error, sin pecado, sin equivocación. Plenamente justo, totalmente santo. Y amados, permítanme tan solo decirles que esa es la comprensión básica necesaria para la adoración verdadera, que Dios es santo. Y hay mucho, creo yo, un esfuerzo bien intencionado en la actualidad y mucha supuesta adoración que se está llevando a cabo, que realmente no considera a Dios como santo y por lo tanto queda corta. Muchas canciones agradables están siendo cantadas, muchos sentimientos agradables están siendo sentidos, y pensamientos agradables están siendo considerados, y emociones agradables siendo expresadas, pero no en términos de Dios como santo. Y entonces podría ser poco más que un ejercicio emocional que lo hace sentir bien a usted. Dios debe ser considerado como santo. Ahora, eso creo yo puede ser mejor resumido en las palabras del Salmo 96, uno de los grandes salmos que nos llaman a la adoración. Y es, en muchas maneras, muy paralelo a 1 de Crónicas capítulo 16. Pero dice que debemos cantar a Jehová, debemos bendecir su nombre, debemos anunciar su salvación, debemos proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Él es grande y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Y después, versículo 7, dad a Jehová la gloria y el poder, dadle honra, traed ofrendas y venid a sus atrios. Todo es adoración. Después llegamos a esta afirmación tan importante en el versículo 9, y aquí aclaramos
la actitud o la perspectiva de la adoración. Adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? De la santidad. Y después enseguida, por temed delante de Él. Usted nunca puede percibir la santidad fuera del temor. Porque si usted percibe a Dios como totalmente santo, la consecuencia es que usted se verá a sí mismo como totalmente impío y habrá un sentido de temor. Porque un Dios santo tiene un derecho a una reacción santa en contra de una creación no santa, de tal manera que el espíritu verdadero de la adoración es un sentido abrumador de impiedad en la presencia de un Dios santo. Ahora, quiero reforzar esto en su mente al llevarlo de regreso a pasajes algo conocidos, pero no puedo enseñar esta serie y dejar esto afuera, así que vea Isaías capítulo 6. El concepto de adorar a Dios con santidad y temor es lo que estamos buscando. No es solo el Antiguo Testamento. Hebreos 12:28 dice: adoren a Dios de manera agradable, con reverencia y temor piadoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, también está en el Nuevo Testamento. Pero en Isaías 6, Isaías va a adorar al Señor. Y él entra al templo. El rey Usías ha muerto después de 52 años en el trono. Es alrededor del 740 antes de Cristo. Apenas unos cuantos años antes de que el reino del norte vaya a la cautividad, como un juicio por su pecado. Él ve la destrucción de su pueblo y percibe el problema en su nación, y él corre a la presencia de Dios para adorar. Y él tiene una visión de Dios en el versículo 1 en la que Dios es levantado majestuosamente, rodeado por serafines, quienes son los guardianes de la santidad de Dios. 2 de sus alas son usadas para el servicio, 4 de ellas son usadas para la adoración, dándonos un entendimiento de la prioridad de la adoración. Incluso ellos adoran a Dios y claman el uno al otro, y esto es lo que dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí volvemos a encontrar esa definición tan magnífica de que Dios es diferente, Dios es único, Él es santo. Él es santo. Y conforme Isaías está adorando a Dios, él percibe santidad. Y esa es la perspectiva correcta, de que Dios tiene una santidad que causa que él reaccione contra el pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Me estoy desintegrando, me estoy deshaciendo, me estoy haciendo pedazos. Y la palabra ay significa maldición. Él está abrumado por su pecaminosidad. Él es un hombre con una boca sucia y habita en medio de un pueblo con bocas sucias. Lo único que él puede ver es su pecado. Y él tiene la mejor boca de todos ellos, pero él no puede ver ninguna bondad en sí mismo en comparación con Dios. Y la razón por la que es tan fuerte es el final del versículo 5, porque él ha visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora usted quizás no tenga una visión como esta, ni yo tampoco. No obstante, la lección es verdad, que cuando entramos en la presencia de Dios y verdaderamente vemos a Dios, lo vemos como santo, santo, santo. Y entonces enfrentamos un sentido de nuestra ausencia de santidad total. Si usted nunca ha adorado a Dios con un espíritu contrito y humillado, entonces usted realmente nunca ha adorado a Dios. Porque esa es la respuesta correcta al entrar en la presencia del Dios santo. La santidad inspira temor. Él tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él sabía que el Dios santo tenía todo derecho de reaccionar contra un pecador no santo. Él sabía que Dios tenía todo el derecho de juzgarlo. Él tenía todo el derecho de quitarle la vida ahí en el momento. Y me imagino que mi corazón está preocupado porque hay mucha ligereza al entrar a la presencia de Dios en nuestra sociedad. En la actualidad, Dios se ha vuelto tan casual en nuestra mente. Dios se ha vuelto tan humano, tan amiguito, que no entendemos la perspectiva completa de la santidad total de Dios, que Él es un fuego consumidor, que Él tiene una indignación santa en contra del pecado. Y si corremos a la ligera para entrar en su presencia con vidas descuidadas y no atendidas por el arrepentimiento y la confesión y la limpieza del Espíritu, entonces somos vulnerables a esa reacción santa.
Es solo por su gracia que respiramos una vez más, ¿no es cierto? Porque Él tiene toda razón de quitarnos la vida, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Isaías tiene la única reacción que un adorador verdadero podría jamás tener ante la adoración verdadera. Y eso es humildad, quebrantamiento en contrición. Él se ve a sí mismo como un pecador. Y en medio de su arrepentimiento y en medio de su confesión, un ángel viene con un carbón para limpiarlo y Dios dice, tú eres el que voy a mandar en tu lugar. Y hay una comunión maravillosa, hay una camaradería maravillosa, hay una comunión maravillosa entre Dios y el adorador verdadero a través de la confesión de pecado y la limpieza de sus labios. Entonces, ese realmente es el espíritu de la adoración verdadera. Usted ve la santidad de Dios y usted está abrumado por su propia ausencia de santidad. Ahora observe conmigo por un momento un pasaje que creo que en cierta manera se ha perdido entre muchos. Segunda de Timoteo 2:22, Pablo le está escribiendo a Timoteo y claro, él lo está instruyendo acerca de ser un hombre piadoso, un siervo fiel del Señor Jesucristo. Y él le dice todas las cosas que son necesarias para guardar su vida, para la utilidad, y le habla acerca de ser un instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En el versículo 21, 2 de Timoteo 2:21, y después en 2 de Timoteo 2:22, él dice, huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y después esta declaración, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Allá hay un principio maravilloso acerca de la adoración verdadera. Es invocar al Señor a partir de un corazón puro. Y no es que nuestro corazón es puro por nuestro propio diseño o por nuestra propia capacidad, es que nuestro corazón es puro en la confesión y el arrepentimiento que Isaías experimentó al enfrentar a un Dios santo. Entonces, un adorador verdadero está primordialmente consciente de su ausencia de santidad. Y si usted cubre el Antiguo Testamento como lo hicimos antes en Mateo, simplemente voy a recordarle, cuando el pueblo de Dios se encontraba con Dios, había una reacción aterradora. Se sentían con miedo, se sentían intimidados, sentían que su vida estaba en peligro, porque sabían que eran pecadores en la presencia de un Dios santo. Y Job, que pensaba que conocía a Dios, que probablemente pensó que adoraba a Dios como Dios quería que fuera adorado, cuando él había atravesado por ese peregrinaje sorprendente y salió al final y realmente vio a Dios como el Señor santo soberano del universo, dijo, ahora te veo con mis ojos y me arrepiento en polvo y cenizas. De nuevo abrumado con pecaminosidad. Manoa, el padre de Sansón, en el capítulo 13 de Jueces, versículo 22, clama, ciertamente moriremos, porque él había visto la santidad de Dios. Estuvo Habacuc, quien cuando realmente estaba discerniendo la presencia de Dios, comenzó a sacudirse de tal manera que sus piernas se golpeaban una contra la otra, y estaba el remanente restaurado, quien, cuando oyó la palabra de Dios hablada por Ageo, se llenó de terror en sus corazones. Acompáñame para tan solo otra ilustración en el 9º capítulo de Esdras, y Esdras viene ante el Señor y usted ve el espíritu de un corazón quebrantado, contrito, el cual es el espíritu de un adorador verdadero. Versículo 5, en la hora del sacrificio de la tarde es momento de adorar, es el tiempo oficial para adorar, es el tiempo de venir delante del Señor en el sacrificio de la tarde, y él se levantó y dice de su aflicción, y habiendo rasgado su vestido y su manto, se postró de rodillas y extendió sus manos a Jehová. Ahora aquí hay un hombre de Dios en un acto de adoración, postrado, rasgando sus vestidos, cargado, y aquí está la actitud de su adoración. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Eso nos recuerda, ¿no es cierto?, al publicano que se golpeaba el pecho y no quería levantar sus ojos al cielo. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Sabemos que eso te alcanza a ti. Sabemos que tú sabes que somos pecaminosos. Y él sigue
para describir su pecado. Y después él habla de la gracia de Dios, versículo 8, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, y nos has dado un momento de gracia, nos has dado vida, nos has dado un lugar para levantar una tienda, nos has dejado sobrevivir a pesar de lo que hemos hecho. Y en el final, en el versículo 15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, enos aquí delante de ti en nuestros pecados, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Él simplemente está quebrantado por el pecado. Y él ora en el versículo 1 al 10 y confesó y lloró y se arrojó ante la casa de Dios. Y el pueblo vino a su alrededor y derramaron sus lágrimas de penitencia. Ahora, ese es el corazón de un adorador verdadero. Venir a la presencia de Dios con miedo, venir a la presencia de Dios sabiendo que Dios tiene un derecho de quitarle su vida, incluso si usted ha sido su hijo, incluso si usted ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Hay un sentido en el que Dios todavía tiene el derecho de castigar el pecado. Y Él dice en el Nuevo Testamento, aquellos que son de Él, todo hijo, Él azota y disciplina. Cuando nuestro Señor caminó sobre la tierra, la gente tenía miedo de Él. Siempre pienso en los discípulos que estaban aterrados cuando supieron que Él era Dios. En su barca, usted sabe que Él calmó la tormenta en Marcos 4 y dice que estaban excesivamente aterrados. Es mucho peor tener a Dios en su barca que tener una tormenta fuera de su barca, porque usted tiene que enfrentar la santidad de Dios, mostrada en el poder que había sido mostrado. Ellos dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? Que el viento y las olas obedecen su voz. Y cuando Jesús envía a los demonios al hato de cerdos y se arrojaron al lago y se ahogaron, la gente salió corriendo y le rogaron que se fuera de su país. Él los aterró. Él los hizo entrar en pánico. Tenían miedo. Y Pedro, cuando en Lucas 5 estaba pescando y no podía pescar nada, el Señor dijo, ahora deja caer tu red, y estaban ahí, y lo hizo y todos estaban ahí. Pedro vio al Señor y dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Lo único que podía ver era su propia pecaminosidad cuando fue confrontado con la realidad de un Dios santo. Jesús tuvo ese efecto en la gente. Él traumatizó a la gente, él asustaba a la gente. Yo creo que los fariseos tenían tanto miedo de él, que esa es la razón por la que realmente lo mataron. Estaban asombrados, dice la Biblia, por lo que enseñaba. Estaban en pánico cuando vieron su poder y oían su sabiduría. Jesús traumatizaba a la gente. Él les enseñó que Dios estaba en medio de ellos e inmediatamente ellos fueron confrontados con la maldad de sus corazones. Ahora, el verdadero adorador entonces va a entrar en esa línea, va a venir en ese espíritu. Él va a estar quebrantado por su pecaminosidad. Y esa es la actitud que usted debe tener cuando viene a Dios, quien es el Espíritu Eterno, quien es el Espíritu Omnipresente. Si voy a tener una vida verdaderamente adoradora, entonces va a ser una vida de quebrantamiento, va a ser una vida de contrición. Es una vida que ve el pecado y confiesa continuamente. Esa es una vida adoradora. Usted no solo puede pecar y pecar y pecar y después entrar en la iglesia el domingo y pensar que usted va a adorar al Señor. Hablé con un hombre en este viaje y me vino a ver y me dijo, sabes, escuché tus cintas. Estudio contigo y realmente me encanta y tú eres mi maestro y me encantaría que fueras mi amigo y demás. Y hablamos y pasamos un par de horas juntos con Patricia y me dijo, tengo una situación en mi vida que es muy pecaminosa, y procedió a describir algo de esa situación y simplemente fue horrenda. Y él dijo, simplemente me quedo pegado en este pecado todo el tiempo. Y yo le dije, bueno, ¿no te molesta? Y él dijo, sí me molesta, pero no lo suficiente como para dejarlo. Y después estudia la palabra junto con eso todo el tiempo. ¿Realmente piensas que estás adorando? Y yo le dije, no estás adorando. Yo le dije, no puedo tener comunión contigo, no puedo ser tu amigo. Me tengo que separar. Dijo, bueno, yo moriría si no pudiera pensar que eres mi amigo. Bueno, yo le dije, no puedo ser tu amigo, porque esa vida no honra a Dios. No puedes hacer eso. Digo, si Dios es un espíritu y está en todo lugar y en todo momento debe ser adorado de esa manera, y si Él es santo, entonces Él debe ser adorado en la belleza de la santidad, y eso significa que usted vive su vida con un sentido de temor, porque usted sabe que Dios tiene todo derecho de castigar su falta de santidad. Y al mismo tiempo, usted vive
una vida de gratitud para mantener el equilibrio. ¿No es cierto? Porque Él no nos ha dado lo que merecemos, no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Pero sabe, incluso eso en un sentido causa un problema, como vimos en Romanos. Recuerda cuando estudiamos el segundo capítulo de Romanos, en donde dice la bondad de Dios tiene la intención de llevarlo a usted al arrepentimiento, pero lo que sucede es que nos acostumbramos tanto a pecar y a salirnos con la nuestra y ser perdonados que simplemente seguimos pecando. Puede ver cómo este hombre estaba tan acostumbrado a cometer pecados y Dios no había hecho nada aún, que él simplemente seguía haciéndolo, y todos somos así. Usted sabe, estamos tan acostumbrados a la misericordia, estamos tan acostumbrados a la gracia, estamos tan acostumbrados a que Dios nos perdone, que simplemente lo abusamos y no tememos. Y Dios muestra tanta gracia. Y usted sabe, un Dios santo, si realmente quisiera implementar su santidad, Él dijo en la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Le dijo a Adán, el día que pecaras vas a morir. Cada vez que pecamos, estaremos muertos. Y eso sería fiel a su naturaleza santa. Pero Dios es tan misericordioso. Todo pecado era una ofensa capital en el principio. El día que pecaras, ese día morirás. Simplemente usted sabe, solo te da una oportunidad, lo haces y mueres. Y después, conforme pasó el tiempo, Dios, claro, ni siquiera le quitó la vida a Adán y Eva, los libró por gracia. Y después, conforme usted llega al pacto mosaico, hay unos 35 pecados que tienen un castigo capital asignado a ellos, pero incluso en eso, Dios actuó en gracia hacia ellos. Hubieron muchas veces, por ejemplo, simplemente tome a David. Los pecados a los que se les había asignado la muerte capital una y otra y otra y otra vez, y Dios mostró gracia y misericordia y lo perdonó. Hubieron consecuencias, pero no muerte. Dios mostró gracia. Entonces, Dios mostró gracia, pero eso no significa que a Dios no le importa su pecado. Eso no significa que usted pueda entrar en la presencia de Dios con pecado en su vida. Eso no significa que usted pueda usar de esa misericordia, porque podrá llegar el día en el que Él actúe en indignación justa en contra de usted, y tiene todo derecho de hacer eso. Mire, como puede ver, nos acostumbramos tanto a la misericordia, como lo señalé en nuestro estudio en Romanos, nos acostumbramos a la misericordia a tal grado que cuando Dios hace lo que es justo, pensamos que Él es injusto. Y pensamos, bueno, ¿cómo Dios pudo dejar que eso pasara? Bueno, ¿cómo pudo permitir todos esos problemas? Escuche, ¿cómo puede no permitir que eso venga cuando somos tan pecaminosos? Como puede ver, lo vemos al revés. La gente ve el Antiguo Testamento y dice, ¿qué tipo de Dios es el que deja que 40 niños pequeños griten calvo, calvo a un profeta y un oso sale y los despedaza? ¿Qué tipo de Dios deja que eso pase? ¿Qué tipo de Dios mata a dos jóvenes, Nadab y Abiú, en medio de su ordenación, simplemente porque se emborracharon un poco y jugaron con el incienso en el templo y Dios los mató? ¿Qué tipo de Dios mata a un hombre que toca el arca para tratar de evitar que caiga de un carro? ¿Qué tipo de Dios le da a un hombre lepra y lo hace una víctima de lepra cuando él ha sido un hombre fiel por 52 años simplemente porque se ensoberbeció un poco? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Y por qué este hombre y no aquel hombre? ¿Y por qué tanta misericordia y después ¡bam! ¿Y por qué Ananías y Zafira murieron después de todo? Le dieron una ofrenda al Señor, cuando fue simplemente porque no le dieron lo que dijeron. La pregunta no es por qué tienen que morir, sino la pregunta es por qué cuando usted hizo eso y le prometió al Señor algo y no lo hizo, ¿por qué vive usted? Esa es la pregunta, ¿lo ve? La pregunta no es por qué Dios le quitó la vida de un adúltero por allá. La pregunta es por qué cuando usted cometió adulterio no le quitó su vida. Nunca es una pregunta de que Dios es injusto, simplemente es un asunto de que Dios sea misericordioso. Y algunas veces cuando Él hace lo que es justo y lo hace, como una ilustración, como puede ver, Dios hace eso en algún punto, y eso es lo que 1 Corintios 10 dice. Estas cosas han pasado como ejemplos para nosotros. Y conforme usted ve la Escritura y usted ve los momentos cuando Dios actuó de una manera santa en contra de la falta de santidad, eso es para mostrarle que Dios va a hacer eso. Y la pregunta no es cómo puede ser Dios injusto, la pregunta es cómo Dios puede ser misericordioso cuando su santidad es violada. Ese es el punto. La gente dice, ¿no es terrible? En Corinto algunas personas, de hecho, murieron porque vinieron a la mesa del Señor en pecado. Ese no es el punto. ¿Cómo es posible que estamos vivos y hemos venido así tantas veces? Simplemente la gracia de Dios. Es solo gracia. La gente dice, ¿cómo puede convertir a la esposa de Lot en un pilar de sal? Esa no es la pregunta. La pregunta no es, ¿por qué no nos convierte a nosotros en pilares de sal cuando hemos actuado de la misma manera como ella lo ha hecho y codiciado las cosas de la carne? ¿Cómo es que pudiera él tragar a Coré y a Datán y a Abiram en el suelo por ser desobedientes? No, esa no es la pregunta. ¿Cómo es que no nos trague a nosotros cuando somos desobedientes? Como puede ver,
Usted tiene que ver las cosas del lado de la santidad de Dios. Y eso es tan importante. Dios muestra gracia, pero Él es santo. Y no deje que su gracia distorsione su santidad. Como puede ver, lo que estoy tratando de decir es que debemos adorar a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor y tenemos que adorarlo en la belleza de la santidad. Debe entender que Él es un espíritu que está en todo lugar, en todo momento, y debe ser adorado en todo lugar, en todo momento, en la belleza de la santidad. Y lo que esto dice, amados, es tan importante. Esto dice que cuando vivo mi vida, debo vivir una vida santa delante de Dios y vivo una vida donde confieso y me arrepiento de mi pecado para que mi adoración a Dios sea agradable a Dios. Y no quiero entrar corriendo en su presencia en un acto de adoración por una ausencia de santidad, no sea que reciba lo que yo merezco de manera justa de su mano. Y entonces, mientras que estamos agradecidos por su gracia y entendemos su amor, de alguna manera, en nuestro cristianismo del siglo XX hemos perdido de vista su santidad, y ese es el corazón de nuestra adoración. Dios es un espíritu viviente, eterno, glorioso, santo, misericordioso, el objeto de nuestra adoración. Y debemos venir en la contrición y la humildad y el quebrantamiento de pecadores, que nos vemos a nosotros mismos a la luz del trasfondo de su santidad total. F.W. Faber, quien ha escrito tantas palabras hermosas, escribió esto: escuche con cuidado. Es un himno de alabanza. Mi Dios, cuán maravilloso eres tú, tu majestad, cuán brillante, cuán hermoso tu propiciatorio en las profundidades de la luz ardiente. Cuán aterradores son tus años eternos, Señor eterno, por espíritus postrados día y noche incesantemente adorando. Cuán maravilloso, cuán hermoso debe ser la vista de ti, tu sabiduría eterna, tu poder sin fin y pureza terrible. Escucha esto. Y cuánto te temo, Dios viviente, con el temor de lo más profundo y más tierno, y te adoro con corazón tembloroso y lágrimas penitenciales. Sin embargo, te puedo amar también, oh Señor Todopoderoso, como eres tú, porque tú te has inclinado para pedirme el amor de todo mi corazón. Ningún padre terrenal ama como tú, ninguna madre es tan tierna, soporta y sobrelleva como tú lo has hecho conmigo, tú, hijo pecaminoso. Inclinémonos en oración. Señor nuestro, venimos a adorarte esta mañana, el Dios que es espíritu, que no está confinado a templos hechos por manos, que no está limitado por las imágenes de los hombres. El Dios que es infinito, eterno, que está en todo lugar, en todo momento.